Cuando pensamos en la destrucción de la selva amazónica, así siempre se nos viene una imagen a la cabeza. Enormes campos de coca, la planta de donde sale la cocaína. Por décadas, la historia ha parecido muy clara, ¿no? El cultivo de coca es uno de los grandes motores de la deforestación. Pero, ¿y si esa historia, la que hemos oído una y otra vez, no es toda la verdad? Pues la investigación científica más reciente nos obliga a hacernos justo esa pregunta. Así que, en este análisis, vamos a revisar la evidencia para desenredar una historia que es mucho, pero mucho más compleja. Una que, de hecho, empieza varias décadas antes de que el boom de la cocaína se apoderara de la región. Todo comienza con una observación bastante simple. Cuando uno mira los datos fríos y duros, esa historia que conecta directamente la coca con la pérdida masiva de bosques, empieza a hacer agua. Esta es la idea base, la suposición de la que partimos casi todos. Y la lógica parece sencilla. Hay una alta demanda de cocaína. Eso crea un incentivo económico. Y los agricultores talan la selva para sembrar coca. Es una idea que ha guiado políticas antidrogas y de conservación por años. Pero aquí es donde los números nos cuentan otra cosa. Miren, basándonos en datos de países como Colombia y Perú, la deforestación causada por la agricultura legal es muchísimo mayor, a veces por 10 veces o más que la causada por la coca. O sea, para ponerlo simple, la coca no es el gigante de la deforestación que muchos creían. Y aquí está el punto clave. Si nos hemos estado enfocando en el sospechoso equivocado, entonces, ¿quién o qué es el verdadero responsable de esas enormes áreas de selva que desaparecen cada año? Bueno, para encontrar la respuesta, tenemos que hacer un viaje al pasado. La evidencia sugiere que las raíces de este problema no están tanto en las decisiones que toman los agricultores hoy, sino en las grandes ambiciones que tenían los gobiernos ayer. Para entender qué pasó, hay que ver dos ideas principales. Una es el modelo de miseria, que dice que la gente, por pura pobreza y desesperación, se mete en la selva. Pero hay otro, el modelo de frontera, que sugiere algo distinto, que son los grandes proyectos, como carreteras y planes de desarrollo, los que abren la puerta para que la gente llegue y empiece a talar. Y la investigación apunta con bastante fuerza hacia este segundo modelo. Echemos un vistazo a esta línea de tiempo. Estamos en los años 60 y 70, mucho antes de la explosión de la cocaína. En ese entonces, los gobiernos andinos, con apoyo internacional, lanzaron proyectos gigantescos para domar el Amazonas. La idea era construir carreteras, asentar a miles y miles de personas y expandir la frontera agrícola. Una transformación del paisaje a una escala que nunca se había visto. Y no eran proyectos pequeños, para nada. Nombres como Caquetá en Colombia, el Valle del Guayaga en Perú o el Chapare en Bolivia se volvieron el epicentro de esta colonización. Decenas de miles de colonos llegaron, talaron el bosque para sembrar cultivos legales y para el ganado. Todo con la promesa de títulos de propiedad y apoyo del Estado. Esas áreas son, casualmente, los mismos puntos calientes de deforestación que vemos hoy en día. ¿Pero qué pasó con esos grandes sueños de desarrollo? Bueno, aquí es donde la historia da un giro bastante oscuro y la coca entra en escena, pero no como la causa, sino más bien como un síntoma. El proceso fue trágicamente simple. Los proyectos empezaron, se construyeron carreteras, la gente llegó. Pero cuando las crisis económicas golpearon en los años 80, el dinero y el apoyo del gobierno simplemente se esfumaron. Los colonos quedaron abandonados, con tierras poco fértiles y sin forma de vender sus cultivos legales. Y justo en ese momento explotó la demanda internacional de cocaína. Para muchos, la coca no fue una elección, fue la única forma de sobrevivir. Esta cita del estudio principal de nuestro análisis lo resume a la perfección. La coca no llegó a colonizar la selva virgen, llegó a colonizar las ruinas de proyectos de desarrollo que fracasaron. El bosque ya había sido abierto. Si la historia terminara ahí, ya sería reveladora, pero todavía hay otra capa de complejidad. Las políticas que se diseñaron para solucionar el problema, de hecho, podrían estar empeorándolo. Por décadas, la estrategia principal ha sido la erradicación forzada, ya sea arrancando las plantas a mano o con fumigaciones aéreas. La idea parece lógica: si eliminas la oferta, solucionas el problema. Pero la evidencia muestra una consecuencia muy peligrosa que nadie esperaba. Y aquí está la gran paradoja. Lejos de frenar la deforestación, la erradicación forzada muchas veces la acelera. Es lo que llaman el efecto globo.
Se presiona en un lugar y el problema simplemente se infla en otro, casi siempre en áreas más remotas y vírgenes. Esto pasa porque cuando se erradican los cultivos, los agricultores no siempre abandonan la coca. Lo que hacen, a menudo, es simplemente mudarse. Se van más adentro en la selva, a lugares donde es más difícil que los encuentren, y claro, talan nuevas áreas de bosque primario en el proceso. Esto no solo expande la deforestación, sino que desestabiliza comunidades enteras. Entonces, si la historia que nos contaron está equivocada y las soluciones que hemos aplicado son contraproducentes, ¿qué se puede hacer? La investigación nos da un camino, pero requiere un cambio total de perspectiva. El punto central es cambiar el foco. En lugar de una guerra contra un cultivo, la solución parece ser estabilizar esas regiones fronterizas que se abrieron hace medio siglo. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa fortalecer las áreas protegidas, mejorar los servicios básicos como educación y salud, y sobre todo, comprometerse con un desarrollo sostenible a largo plazo, que ofrezca alternativas reales. Ya basta de proyectos grandiosos que se abandonan a la mitad. Al final, toda esta historia nos deja con una pregunta bastante profunda. La deforestación en el Amazonas no es solo una historia sobre drogas o sobre campesinos pobres. Es una historia sobre las consecuencias, sobre el legado de un desarrollo fallido. Y quizás, solo si nos atrevemos a enfrentar esos fantasmas del pasado, podremos empezar a construir un futuro que sea de verdad sostenible para la selva más grande del mundo.